Bueno, buenos días a todos. Es para mí un enorme placer presentar a José David Aguilar Ita. José David es uno de los mejores psicólogos a nivel nacional, experto en adicciones con más de 20 años de experiencia, psicólogo jurídico forense y neuropsicólogo. José David además es director gerente de Equilibrio, Ronda Salud y Grupo Mentalis. Para nosotros es un placer, como ya he dicho, esta entrevista, porque contar con uno de los mejores psicólogos expertos en adicciones siempre es un plus para nosotros. José David y su grupo pertenecen a nuestra plataforma de Doctor Adicciones y para nosotros, pues, la forma de trabajar de Equilibrio es muy importante para cualquier tratamiento de adicciones. Contar con un equipo multidisciplinar que cuenten con psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas especializados en cada una de los tratamientos es una garantía de éxito para tratar una adicción. Digamos que una adicción tiene que contar con un equipo profesional, con experiencia y vocacional y hacer un tratamiento muy personalizado para conseguir que las personas dejen para siempre de consumir y una adicción. Con lo cual, pues nada, bienvenido, José David, Muchas gracias. y explícanos un poco qué es Equilibrium, qué es Grupo Mentalis, qué es Ronda Salud, qué es un poco todos los proyectos en Te los cuales explico. estáis metidos. Nosotros, bueno, nos dedicamos a la salud mental, en Vale. definitiva. Bueno, efectivamente, tenemos más contacto por el tema del área de las adicciones, que efectivamente estamos muy especializados en la adicción. Bueno, pues nuestra empresa tenemos una parte Ronda Salud, que es una policlínica con algunas sedes en las cuales pues, tratamos pues, de infantil, adultos y adolescentes, ¿no? Que ese periodo en el cual hay bastantes problemas de trastornos de conducta. Es a través justamente tanto de los adolescentes como de los primeros años de la edad adulta cuando comenzamos a detectar pues, muchísimos problemas relacionados con las adicciones y por tanto pues, abrimos una muchísimos años de ambulatorio, que es como se denomina, es decir, pues, pacientes que tienen algún tipo de trastorno adictivo, que vienen a la consulta periódicamente y que es tratado por el equipo multidisciplinar. Eso nos conllevó finalmente a necesitar y a requerir un recurso más adecuado, puesto que hay pacientes, muchísimos pacientes, que no pueden mantener la abstinencia únicamente estando en casa y viniendo al psicólogo o al terapeuta pues una, dos, tres, cuatro veces en semana. Por lo tanto, entendemos que esa enfermedad, porque no se nos olvide que es una enfermedad, tenemos que coger al paciente y en terapia la parte esencial que es a Equilibrio. A Equilibrio, el centro residencial, el paciente 4 horas con nosotros, bueno, pues tiene un amplio abanico de actividades, tanto de ocio, tiempo libre, que es quizá lo que menos nos llama la atención, pero sí que es cierto que la parte terapéutica pesa mucho. Bueno, nosotros aplicamos un programa que se denomina Minnesota, que podíamos haber escogido cualquier otro programa. Hemos escogido este en particular, Waldo, porque es el programa que hasta hoy ha mostrado mayor eficacia y efectividad en los pacientes en el tratamiento de adicciones. Nosotros, a diferencia de otros centros que son creados y regidos por pacientes rehabilitados en este programa, Minnesota o en cualquier otro programa, nosotros no tenemos esa rigidez. Si nosotros utilizamos la psicología como base, la ciencia basada en la evidencia, y por tanto no estamos tan encorsetados para ir modificando aquello que vaya en el devenir de los tiempos, pues, aumentando la eficacia del programa de tratamiento nuestro. Por ejemplo, sin ir más lejos, es un día de un paciente con nosotros, bueno, pues se levanta por la mañana, tiene todas las actividades físico-deportivas, luego tiene terapia de grupo, terapias individuales, terapia ocupacional y de nuevo terapia de grupo. En todo esto, la diferencia quizás con otros centros, que bueno, como tú has dicho en la presentación, soy neuropsicólogo, psicólogo. La parte de la psicología pesa muchísimo en este programa de tratamiento. Porque efectivamente la adicción tiene muchísimas, todas las personas con trastornos adictivos tienen muchas características comunes. Son mentirosos, manipuladores,
te hacen creer lo que no es. Son personas que son bastante inestables, pero hay un trasfondo en muchos de los pacientes, porque efectivamente tienen una patología dual, es decir, otra patología asociada con un trastorno de personalidad, un trastorno de estado de ánimo, un trastorno de esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nosotros, efectivamente, la primera fase, que es la desintoxicación, que se denomina, que son las 3-4 primeras semanas, en aquellos casos que son adictos o adictas a sustancias tóxicas, pues una vez que el programa va avanzando, el paciente está siendo más intervenido en el área de psicología individual, aunque vaya obviamente siempre de forma paralela a sus terapias de grupo, ¿vale? Nosotros, el que sea capaces de valorar y establecer un tratamiento individualizado a algunos pacientes que lo requieren, aumenta, como es lógico, la probabilidad de recaída, aumenta la tasa de éxito, en definitiva, ¿vale? Bueno, pues eso, Ronda Salud, una parte, toda la parte de salud mental, en definitiva, psicología y psiquiatría, a Equilibrium como centro residencial de tratamiento de adicciones y, bueno, entre todo formamos el grupo Mentalis, que próximamente se unirá pues un centro de adicciones para patología dual, específicamente con patología dual muy acusada. En Andalucía no hay centros de adicciones para patología dual especiales, específicos, ¿vale? Y por tanto decidimos crear esa línea, puesto que nosotros, al igual que nos ocurrió en los inicios, a día de hoy requerimos un servicio, una asistencia personalizada con mayor peso de psiquiatría y de salud mental para aquellos pacientes que no están en condiciones de recibir un tratamiento tan duro, en ocasiones como es el Minnesota, que es el que nosotros aplicamos aquí. Perfecto, o sea, es verdad que meterse en patología dual, digamos que es tener un centro, es rodearse de un equipo muy, muy cualificado, porque sí que es cierto que la patología dual es un trastorno y es una adicción añadida, con lo cual pues necesitas un equipo muy fuerte. Una pregunta, ¿cuándo es preciso entrar en un centro residencial? O sea, ¿en qué momento? ¿Cuál es el caso en el que no vale un tratamiento ambulatorio, no vale ir al psicólogo? No vale ir a una clínica de día? ¿En qué momento decide o quién decide o cuándo hay que decidir ingresar en un centro y retirarse del mundo para tratar lo que bien has dicho antes, que una adicción es una enfermedad psicológica, o sea, es una enfermedad crónica cerebral, y en qué momento tenemos que ingresar y empezar un tratamiento residencial? Bueno, hay que iniciar un tratamiento residencial cuando el paciente por sí mismo no es capaz de mantenerse en abstinencia. Normalmente ya han probado en ambulatorio y es cuando deciden llamarnos a nosotros, las familias, ¿vale? Porque el paciente, en definitiva, como te he dicho antes, no es consciente de la enfermedad, sabe que tiene un problema, cree o se miente a sí mismo también y dice que es capaz de quitarse solo, lo cual no ocurre casi nunca. ¿Cuándo llama la familia a nosotros? Pues cuando ve que el paciente efectivamente ya ha pasado por diferentes ambulatorios y no ha podido, o incluso no ha pasado por ninguno. Últimamente tenemos muchos pacientes que no han pasado por ningún centro ambulatorio, que nos llaman directamente y nosotros valoramos. Nosotros tenemos centro ambulatorio, es decir, somos el árbol de decisión en ocasiones, aplicamos el árbol de decisión para determinar si ese paciente va al centro ambulatorio o al centro residencial. ¿Cuáles son las características que nosotros valoramos para determinar una cosa u otra? Pues bueno, los años de consumo, el entorno en el que se encuentra y obviamente la cantidad de consumo que tiene. Y, bueno, cuando hablamos de consumo siempre nos viene a la cabeza cocaína, heroína, alcohol, pero el consumo en adicciones, el trastorno de la conducta adictiva tiene la misma base tanto en las sustancias tóxicas como en el juego patológico o nuevas tecnologías, ¿vale? Entonces, bueno, determinamos tanto el tipo de consumo, la cronicidad y el entorno. Obviamente un paciente que tiene un entorno en el cual consume, pues el vecino de abajo, la plaza y demás, obviamente no puede librarse del yugo de la adicción únicamente pues viniendo al centro ambulatorio pues 2, 3, 4 veces a la semana, puesto que el riesgo de recaída lo tiene en la puerta de su casa, ¿vale? Entonces, bueno, Claro. como te digo, esos son los valores, esas son las características o las variables que nosotros medimos para determinar si viene al ambulatorio o no. Vale, has Bueno, dicho algo que
Me ha gustado mucho. Digamos que, bueno, primero has dicho que sí que es el familiar, el ser querido, al final el que contacta, el primero que se da cuenta, porque es cierto que el adicto es la última persona en darse cuenta que tiene un problema, que es entonces es el familiar o es el ser querido el primero el que llama. Y me ha gustado mucho lo que has dicho. O sea, es cierto que vuestra oferta, como tenéis tanto tratamiento ambulatorio, tratamiento online, clínicas de día y centro residencial, me ha gustado mucho lo que has dicho, porque realmente yo como ser querido, por ejemplo, si tengo un hijo de 20 años, o sea, que está consumiendo cannabis, veo que realmente tiene un problema, entonces la opción que dais me parece muy buena porque es la de llamar, o sea, que ese ser querido o ese familiar os llame, os cuente la historia de la persona con una adicción y vosotros valoráis, o sea, en función de cada una de Claro, las personas, valoráis qué es lo que va a necesitar esta persona y digamos que supongo que ayudáis al familiar independientemente de la necesidad que necesite, ayudáis al familiar a convencer o a manejar también a la persona adicta, claro. digamos. Nosotros en esa fase, que yo le denomino fase cero, o precontemplativa, que se le denomina en nuestro barrio también. En esta fase cero, en la cual el paciente no tiene ningún tipo de conciencia de enfermedad y no tiene ningún tipo de actitud de cambio. Justamente nosotros intervenimos a nivel familiar, ayudamos a la familia. Primero la acompañamos emocionalmente porque necesitan una descarga emocional, llevan un lastre de hace muchísimos años, queriéndose muchísimas mentiras y en realidad la voluntad de la persona adicta está secuestrada por la adicción. Una persona, siempre me dicen, mira, las madres, sobre todo las madres me dicen en muchas ocasiones, dice, es que mi hijo es muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, pues, que consume, que se droga, que hace no sé cuánto, que de vez en cuando hace esto y que incluso pues, me maltrata. Pero es que mi hijo tú lo ves en condiciones normales y es muy bueno. Digo yo, es bueno, es que la base y el valor lo tiene ahí, pero su voluntad está secuestrada. Vamos a intentar darle la vuelta a esto. Por tanto, lo primero que hacemos es acompañar emocionalmente a la familia y que se descargue con nosotros. Y luego, bueno, pues tenemos que poner unas pautas que a veces son muy complicadas de llevar a cabo. Hacemos pedagogía con ellos, en el cual pues, le indicamos cómo deben de actuar en cada momento para que rescatemos esa voluntad secuestrada del adicto y que sea consciente de que necesita un pequeño cambio, un pequeño paso, que es entrar al tratamiento con nosotros. Con ese pequeño pasito ya nosotros nos ocupamos de ir poquito a poco provocando los cambios para que el paciente, para que el adicto pueda seguir hacia adelante. Es un proceso de cambio que es lento, que es gradual y que el salir de una adicción, estamos hablando de en torno a 2, 3 años. Pero una fase residencial carece de sentido alargarlo más de 3 meses. Y lo estamos mucho más que comprobado, porque la motivación del paciente obviamente va decreciendo, eso tiene una curva. Al inicio no está no activa, como se le domina en este argot, es decir, no es consciente de nada porque todavía a nivel neuropsicológico todavía no es capaz de razonar de forma adecuada, las funciones ejecutivas superiores todavía las tiene mermadas e incluso a veces hay que restaurarlas en fases posteriores y por tanto esa pérdida de ese mes, que es inversión realmente en la salud mental del paciente, esa pérdida de ese mes, esas terapias no calan demasiado en él. Entonces, el segundo mes ya es más consciente, razona mejor. Comenzamos a restaurar también las relaciones del paciente con su familia, sea la madre, sea la esposa, sea el marido, sea los hijos. Ahí hay muchísimos problemas. Por eso las terapias familiares para nosotros son sumamente importantes. Lo que ocurre, muchas familias dicen, ¿cuándo venimos? Digo, venir dentro de un mes o dentro de 3 semanas normalmente, 3, 4 semanas. Pero bueno, es que 3, 4 semanas, yo que necesitáis, lo primero es que necesito que la familia esté bien. Y para que esté bien necesito que haya un respiro familiar. Ese respiro familiar necesito que no estéis pendientes de él, que no llaméis todos los días, que aquí podéis llamar efectivamente y dar información, pero una información bueno, pues, escuela, porque realmente no hay demasiado que informar, a no ser que ocurra algo, obviamente, aparte de la boletines o las llamadas que nosotros hagamos. Pero necesito que la familia descanse, se recupere la familia. La familia es coadicta, Osvaldo, ya lo sabes, la coadicción, esa necesidad permanente de cómo está, qué le pasa, si necesita algo, qué estará haciendo. Claro, porque se ha acostumbrado tantísimo tiempo, se ha habituado tantísimo tiempo a estar pendiente de su familiar, que ahora se ven
extraño, es como si le hubieran quitado el objeto de su vida. Y necesitamos justamente que descansen, que se retiren y obviamente luego restaurar las relaciones familiares a través de las terapias familiares. La familia, además, nosotros vamos a entre las dos provincias. Nosotros tenemos los pacientes que son casi todos, la mayoría, son de mucho más lejos. La distancia ya a día de hoy, como ves, porque tú y yo no estamos cerca, y nos vemos y nos escuchamos perfectamente, las familias tienen la posibilidad de acudir a las terapias de forma online. Obviamente nos gusta que vengan presencialmente, al menos la primera vez, pero a partir de ahí, el resto de semanas se puede conectar de forma online. Tenemos igualmente un programa informático, un soporte multipantalla y se ven perfectamente, se escuchan perfectamente y, bueno, como si lo estuviéramos aquí al lado, en esa terapia familiar. Igualmente también pueden venir a visitar a la familia, a sus familiares pues, a partir de igual desde ese mes y ya hayan pasado por esa terapia familiar, ¿vale? Pero es muy importante la familia. Si un paciente tiene una familia que le acoge y le ayuda y le acompaña en todo este proceso, la tasa de éxito aumenta exponencialmente. Sí, sí, la verdad que es algo complicado porque es verdad que el adicto no reconoce su problema y seguramente el familiar, o sea, ni es responsable de la adicción, ni sabe tratarlo, ni sabe manejarlo, porque al final es algo muy visceral y seguramente muchas veces es causante de que vaya peor, porque lo que has dicho me gusta porque digamos que el familiar es el primero que tiene que empezar lo de la terapia cero porque va a participar dentro de todo el proceso y es parte muy importante de todo esto, pero muchas veces lo que tú dices, o sea, se ve quemada, se ve machacada, se ve engañada, no entiende la enfermedad de sus queridos, se siente decepcionado, no sabe manejarlo y muchas veces seguramente cuando le riñe es posiblemente un detonante para que eso se agrave la situación. Digamos que es un círculo vicioso en el cual está metido el adicto y está metido la propia familia. O sea, y es el que hay, Claro, que hay que identificar. a la familia en ocasiones lo que le indico es que miren a su hijo o a su marido como era hace 5 años, ¿cómo me voy? Digo, ¿cuáles son los cambios que detectas? Hombre, pues ahora ya cada uno con las características y los cambios. Digo, pues imagínate dentro de otros 5 años. Es decir, estos cambios han evolucionado en estos 5, ahora otros 5 años para adelante. Te lo digo porque a veces tenemos que ser muy duros. Las familias tienen que ser muy duras con el adicto. O cambias, o nosotros no cuentes. Nosotros nos retiramos de tu vida. Y tú, hazlo haz lo que quieras. ¿Qué ocurre? Bueno, efectivamente el paciente se va, hace y deshace, pero siempre intenta volver. Siempre intenta volver porque casa es casa y la familia también. Pero si la familia se muestra dura y va de nuestra mano, lo más probable es que el paciente al final pues, se dé una oportunidad de cambio. Y esto es fundamental en ocasiones para que las madres, las esposas, los padres, los esposos se den cuenta, los hijos se den cuenta de que realmente hay que ser muy duro en estas primeras fases y luego posteriormente también, pero en estas primeras fases hay que ser muy duros para yo te digo, tenemos que rescatar a esa voluntad secuestrada de ese paciente. Yo intento siempre plasmar esa imagen de ese secuestro porque es la realidad, ¿vale? La realidad. Su hijo, su hija son excelentes personas, ¿verdad? Porque aquí no tenemos gente mala, porque la gente mala en cuanto entra y detectamos que hay una persona que no muestra conducta acorde a unas normas básicas de convivencia, nosotros, bueno, somos un centro privado, no nos debemos a nadie y efectivamente hay unas normas y justamente pues, va donde tiene que ir, ¿no? No tiene ningún ánimo ni de cambio y lo que va a hacer. Vale, José David, vamos a hacer como una ruta de cómo sería el proceso. Entonces entiendo que el familiar, vamos a imaginarnos que la mujer os llama, oye, que mi marido pues consume alcohol todos los días, llega borracho todos los días, ha intentado dejarlo muchas veces, pero no puede solo. O sea, es cierto que dejar una adicción o dejar cuando ya es severa, o sea, como bien has dicho, si el historial de consumo es muy largo, digamos que dejar una adicción por sí solo es cuando requerimos un ingreso. Entonces llama a la mujer, os cuenta el problema,
habla con su marido reconoce que tiene un problema y que no puede solo y que necesita un ingreso. Entonces, ¿cómo empieza? Vamos a poner que es una persona de Santander. Ahora nos explicarás un poco tu centro de Jaén, que ya sé que está en la Sierra de Jaén, que es un espacio espectacular, pero vamos Sí. a ver cómo es el proceso de que reconoce el alcohólico de Santander que necesita un ingreso, que por él solo no va a poder salir, y cómo sería la hoja de ruta, cómo empezaría el ingreso, cómo funciona. Lo primero que hace es ponerse en contacto con nosotros a través de las diferentes vías, pues, a través del teléfono que tenemos, a través del correo electrónico, incluso pues, por la página web que hay un botoncito de WhatsApp. ¿Vale? Bueno, por cualquier de esas vías nos llega la información. Normalmente soy yo quien se pone en contacto con la familia, en este caso, que me expone. Bueno, pues primero que me cuente la cronicidad de ese trastorno, de ese consumo, la cronicidad de ese consumo. Desde el punto de vista cómo ha ido progresivamente afectando a las diferentes áreas de su vida, pues a nivel familiar, social, laboral. Y bueno, hasta qué punto se puede comprometer la esposa, en este caso, a ser una persona dura para que su esposo cambie. Y realmente sin saber si su esposo quiere cambiar. Aquí lo fundamental siempre en este caso es que, bueno, pues enfrentarlo a la realidad, al paciente y decirle que bueno, si consideramos que un ingreso, obviamente el que me comenta, porque pues, se ingresa en un centro de tratamiento de adicciones o bien pues, tendrá que seguir con su vida por sí misma. Eso es un cambio y un momento muy duro para la familia, ¿vale? Porque por una parte está abandonando a una persona con un trastorno de salud mental, pero por otra parte es necesario esa sensación de abandono para que no ceje en su empeño de que entre en un centro. Cuando el paciente se encuentra solo, abatido, medios emocionales en su entorno, pues finalmente decide darse esa pequeña oportunidad. Viene, lo citamos bueno, en el centro más cercano, ya sea por Madrid, Valladolid, no sé, pues, depende de donde sea. Y bueno, pues ya personalmente, cuando se le hace la entrevista al paciente, la motivación que tiene normalmente es casi nula y finalmente pues entra en el centro de tratamiento de adicciones. Nosotros habitualmente establecemos tanto con las cosas como con los hijos. La gente que tiene 3 4 hijos que ya están independizados o 2 hijos que ya están independizados, pues son ellos igualmente los que tienen que tener presión. Porque no podemos olvidar que el paciente siempre va a intentar tirar de aquella cuerda de ayuda para proseguir con su consumo. Incluso estando aquí. Está aquí, cuando lleva unos días, quizás dice, pues yo me voy. Vale, pues si te vas, mira, vete. Pero obviamente esto es lo que va a perder. Acuérdate que vas a perder todo esto. Entonces, cuando lo recapacita muchísimo y es cuando empezamos a trabajar con ellos. No tienen conciencia de enfermedad, no tienen conciencia de enfermedad al inicio, pero poco a poco va calando como esa gota que cae en la roca y va hasta hacer un agujero. Sí, sí, Esa es más o menos la hoja de ruta hasta que hace el ingreso, ¿vale? Sí, sí, porque un ingreso al final es un cambio drástico, o sea, brutal, o sea, es verdad que cuando dejas una adicción, las primeras fases, o sea, la fase residencial, la fase de desintoxicación, que pueden ser 2 o 3 semanas, y luego las primeras fases, lo que tú bien dices al principio, o sea, esos primeros meses es muy duro para el paciente. Cuéntanos un poco. ¿Qué es un programa residencial? ¿En qué consiste un programa residencial? O sea, Vale, un programa residencial, bueno, es un programa en el que el paciente está 24 horas del día con nosotros, 7 días a la semana durante 3 meses, ¿vale? Eso así en definitiva. Esos 3 meses, bueno, porque el paciente pasa personalmente por diferentes fases. La desintoxicación, en caso de que sea una adicción a sustancias tóxicas, desintoxicación, desactivación y con esa prevención de recaídas, ¿vale? En el cual, pues, obviamente nos garantiza, entre comillas, disminuye mucho el riesgo de recaída. ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener en cuenta que en esa primera fase de desintoxicación, como te he dicho antes, todavía el mensaje no cala demasiado, el paciente
progresivamente, pues, fisiológicamente, su organismo se depura de residuos, es controlado por psiquiatría y por enfermería, como es lógico, porque necesitamos que los pacientes al menos descansen. Muchas familias me dicen, ¿medicación le estáis dando? Medicación siempre se le da, le prescribe el psiquiatra la mínima, pero lo que sí necesito es que el paciente descanse por la noche y por la mañana esté despierto. Eso, obviamente, a no ser que además tenga otra patología asociada, un trastorno del estado de ánimo, o de una depresión, obviamente, eso, o cualquier otro tipo de trastorno que ya esté prescrito y que un psiquiatra lo prescriba. Entonces, él pasa por esa fase de desintoxicación, esa situación, en definitiva, que son el resto, es mucho más largo. Y la recaída en la cual comenzamos a trabajar una semana antes de la salida de la fase residencial, empezamos a trabajar en aquellos aspectos en los cuales puede incidir la recaída del paciente. Por ejemplo, como he dicho antes, el entorno. Si sale y va al mismo sitio y abajo tiene a los amigos pues, consumiendo porro, pues obviamente va a seguir consumiendo al tercer día, porque el día, en cuanto pase, le van a llamar y va a ir. Tenemos que controlar muchísimo no recaiga. Tenemos que protegerlo. Estos son mecanismos de protección. Nosotros protegemos al paciente, ¿vale? En ocasiones dicen que los centros de tratamiento de adicciones pues somos como sectas. Yo le indico que vamos justamente al contrario, porque las sectas te cogen poco a poco y te restan cada vez más áreas de tu vida. Nosotros lo hacemos al contrario. Primero te capamos toda la área de tu vida y luego progresivamente vas recuperándolo todo, porque el objetivo final es que el paciente sea completamente autónomo e independiente y que no tenga riesgo de recaída y que retome las riendas de su vida sin ningún tipo de problema. Lo que ocurre es que el paciente no está preparado en el minuto 1. Hay que ir preparándolo poquito a poco hasta que llegamos a esa fase. Cuando acabamos esa fase residencial, esos 3 meses, hay varias opciones. Igual, siempre, normalmente me preguntan, David, después de esos 3 meses, ¿qué hacemos? Y yo siempre le digo lo mismo, digo, no lo sé. Hoy no lo sé. Vamos a esperarnos a que pasen más meses, pero ahora mismo no lo sé. Porque hay muchos matices que a mí se me escapan y que no me cuentan de inicio, porque la preocupación que tenemos siempre con nuestros familiares es que se cure, vale. Pero con el tiempo nos enteramos, no sé, pues que hay otro hijo o hija que consume o que se ve mucho alcohol en esa casa, etcétera. O, como te digo, que en la planta de abajo, el piso abajo, pues que esté consumiendo normalmente su colega. Entonces, tenemos que tener todo eso en cuenta. Entonces, pues mira, pues hay diferentes opciones. O vuelves a casa, si es un entorno seguro, y vienes aquí de forma ambulatoria, si eres de un centro de una provincia, una ciudad cercana, o vas a un centro ambulatorio nuestro o de nuestros asociados, si eres de más lejos. Siempre y cuando tu entorno sea seguro y puedas acudir a terapia todos los días, varias horas a la semana, dependiendo obviamente de cuestiones académicas y laborales, que intentamos siempre alargar el máximo que no se incorporen. O bien, bueno, pues pisos supervisados que nosotros disponemos tanto en Granada como en un pueblo de Granada, como aquí al lado justamente en Jaén. Y bueno, pues son entornos que son seguros, controlados por personal nuestro, pero ya empiezan a retomar bastantes áreas de su vida. Vienen al centro, al hospital de día, hacen su actividad físico-deportiva, su psicólogo o psicóloga los ve de forma independiente, controlado por psiquiatría, terapias de grupo y demás, y cortan a mediodía después de comer y ya pues, cada uno empieza a iniciar su vida. Pues si es el deporte, si es algo académico, si le toca esa fase académica, búsqueda de trabajo o incorporación a su trabajo, etc. De piso supervisado pues puede durar de 9 meses a 1 año o 2 años. Ya depende de cada paciente, porque hay pacientes, hay familias y pacientes que desean que siga con nosotros durante bastante más tiempo, incluso pues, que acabe una carrera universitaria, que tal, porque los prefiere ir con nosotros en un entorno seguro. Obviamente la carga terapéutica cada vez disminuye, se va disminuyendo progresivamente. Al principio son muchísimas horas de terapia al día, pero obviamente el paciente debe recuperar su vida y debemos ir progresivamente a estímulos para que el paciente sea capaz de aprender a retenerse y no recaer. ¿Vale? Es un poco la definitiva del programa que nosotros llevamos, tanto la fase ambulatoria, residencial, en piso, y ya, bueno, pues consultas. Hay pacientes que vienen ya de tiempo, a lo mejor vienen a una terapia grupal al mes. Bueno, pues para no desvincularse completamente y acordarse que tienen una enfermedad, un trastorno de salud mental de orden más crónico
y que por tanto pues, que no dejen de cejar en su empleo. Claro, claro. Me ha gustado la parte que has dicho que no lo sé, no lo sé. O sea, entiendo que el modelo Minnesota, o sea, que una adicción, lo que has dicho al final es un tratamiento individualizado y personalizado. O sea, Sí, completamente. no solo hay que trabajar la adicción, sino seguramente el problema que hay que ha originado la adicción o la patología dual, el trastorno, como bien trabajáis, con lo cual digamos que es una fase supongo que larga y que por eso en eso se trata el tratamiento personalizado, ¿no? O sea, Bueno, la atención familiar es fundamental en los casos de los centros privados. Lo primero, porque la familia hay que atenderla, independientemente de que sea público o privado. Pero bueno, es verdad que nosotros, por los ratios que disponemos de atención familiar, pues la familia se siente bastante bien acogida y acompañada en todo este proceso. Si la familia no goza de una excelente salud mental, cuando el paciente pasa a otra fase, lo más probable es que haya inestabilidad, imagínate, de pareja. Porque hay muchas parejas que entra ahí el marido o la mujer y finalmente, si todos aquellos conflictos que se han generado dentro del núcleo familiar no se han resuelto y si esa esposa o esposo se encuentran bien emocionalmente, pues eso, bueno, ellos le llaman esto es una caja de bombas, pero que podría definírtelo de otra manera, pero yo creo que es la más gráfica. Si el paciente sale y en casa todavía hay conflicto, o esta persona se encuentra a su mujer o a su marido enfadado continuamente porque no entiende nada, pues obviamente va a tener un problema. Entonces, la atención familiar es un acompañamiento de forma continuada, no únicamente decirle si está bien, si no está bien, si come o no come, cosa que es absurdo, aquí no está para comer. Hombre, obviamente que a veces tiene que comer, ¿no? Pero no está para comer. Aquí está para curarse va a ser tratado, mejor dicho, sí. de una adicción y para aquellos que sean capaces de controlar esos impulsos, que denominamos craving en psicología, porque sean capaces de controlar esos impulsos para no consumir, ¿vale? Y recuperen la rienda de su vida. Si nosotros justamente lo que queremos es que el paciente finalmente recupere la rienda de su vida, nuestro objetivo final. Solo mira, hay alguna página web nuestra que pone ayudamos a familias, siempre que aparezca la palabra familia dentro de todo lo que decimos. La familia para nosotros es la base de trabajo. La familia es aquella que nosotros acompañamos desde el inicio. La familia es aquella que nos va a ayudar en las fases posteriores. Y la familia, en definitiva, es lo que hay que reconstruir. Las relaciones familiares se han roto, hay que reconstruirlas desde cero. Y eso es un proceso de cambio muy duro para el paciente o para el resto de miembros familiares. No es fácil. Si no hay ningún cambio en la familia, pues al final, como te digo, la recaída está ahí. Y no queremos que recaiga a nadie, como es lógico. Claro, sí, 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 está claro, está claro. El programa residencial, digamos que realmente, o sea, como has dicho antes, vuestro programa residencial de 3, 4 meses, los que estiméis, al final es hacer que el Sí, adicto, máximo 3. máximo 3, vale, pues al final es hacer que el adicto al final, su vida gira en torno al consumo. O sea, lo que se consigue durante esos 3 meses es que su vida deje de girar en torno al consumo y que vuelva a focalizar un poco su vida y luego pues digamos, el peligro es la recaída, ya no vuelve a girar su vida en torno al consumo, porque está pensando todo el día en el consumo, sino que ya ha dejado Eso. eso, pero hay picos puntuales en los cuales hay peligros. ¿Cómo es el día a día en vuestro centro? Explícanos un poco vuestro centro residencial en la Sierra Bueno, por la de Jaén. mañana, de lunes a viernes, porque cambia con respecto al fin de semana. Aquí cambiamos un poco, pero por la mañana se levantan, hacen su desayuno, hacen su deporte. Intentamos siempre que sea el máximo al aire libre. Bueno, pues hacemos pues, trail, running o senderismo, ya dependiendo de cada paciente, porque también eso es personalizado en todo. Es decir, no es lo mismo un paciente que tiene 50 años, que es una edad muy saludable a la cual me estoy acercando yo, pero que lleva viendo alcohol durante muchísimos años y que no es capaz ni de andar apenas. Entonces, pues lo que hacemos en estos casos pues, es adaptarle toda la rutina deportiva. El monitor que tenemos específico para esto, con los conocimientos adecuados, es que lo hace. Bueno, cada uno hace el deporte, normalmente en grupo, disponemos una sala de spinning, una sala de otro gimnasio,
gimnasio, disponer una sala en el exterior, vóley, una pequeña piscina, que eso en la temporada estival es cuando más se aprovecha. Y bueno, una pista de montaña también, mountain bike. Intentamos siempre, como te digo, siempre hacer la actividad al aire libre, tanto vóley como senderismo, etcétera. Bueno, una vez que acaban la rutina deportiva, para que ellos sean capaces de incorporar esos hábitos saludables, tienen un segundo, van a su dormitorio, se duchan, tienen que dejarlo todo ordenado y bajan a su segundo desayuno, ¿vale? Para reposición, pues, de aquella, bueno, pues, son zumos, yogur y demás, ¿no? Porque la mañana es larga y entonces tienen dos desayunos. Te voy a hacer un inciso. Las habitaciones y todo tiene que estar muy ordenado porque la personalidad del adicto es muy caótica. La forma de pensar es muy caótica y llevan un desorden tanto de forma externa como interna. Entonces, tenemos que empezar desde fuera, al menos, que sean capaces de controlar. Nosotros hemos tenido casos de recaídas en las cuales, fíjate, es muy curioso. Ahí me decía David, es que yo detecté, ahora lo pienso, yo detecté que estaba empezando a recaer porque dejaba la casa desordenada. Y fíjate lo que es decir, fíjate el matiz. Entonces intentamos todo muy ordenado, pero no porque sea una cuestión militar, sino porque si tú eres capaz de tener todo ordenado, pues comenzará a ser algo más introspectivo y empezar a ordenar también la mente. No es lo mismo trabajar, como bien sabes, no en entornos ordenados, papel más, a tenerlo todo muy, muy bien puesto porque, bueno, es como que te da un plus de seguridad de tenerlo todo. Pues después de ese deporte tienen sus sesiones de terapia grupales, ¿vale? Son de 2 horas aproximadamente. Depende del paciente, en lugar de estas 2 horas está una, porque hay pacientes que tienen que pasar por psicología, por enfermería, por la educadora social. Bueno, pues tiene cada uno un itinerario marcado, que es el que marcamos aquí el equipo terapéutico y yo, para cada paciente, ya te digo, porque bueno, hay pacientes, por ejemplo, imagínate que hay pacientes que necesitan, que tienen mucho y les cuesta muchísimo trabajo hablar en público. Hablando de grupos de 14, 15 personas. Si tiene tanta dificultad para hablar en público, una terapia de grupo no le va a servir de tanta ayuda. Le va a escuchar mucho, pero no va a ser capaz de expresarlo, ¿no? Entonces, pues, en ese caso, pues se estipula que ese paciente pues, pase más horas en habilidades sociales, pequeños grupos o de forma individualizada pues, para eso. Igualmente, cuando hacemos los cuestionarios psicológicos, psicológicos de personalidad, sobre todo, detectamos, y los clínicos, detectamos si hay algún déficit en alguna área específica. Hay que tener en cuenta que toda la parte de psicología, de cuestionarios, toda la psicometría que se haga antes de ese mes, pues siempre tenemos que acogerlo con cautela los resultados, ¿vale? Porque pueden confundirnos en ocasiones. Nosotros lo tomamos como una referencia, pero no tomamos como una exactitud, ni mucho menos, porque está recién intoxicado, o se ha venido hace poco, o está en una fase de desintoxicación, muchísima ansiedad, y podemos diagnosticar un trastorno de ansiedad que a nosotros ni nos va ni nos viene porque no vamos a empezar a hacer una terapia para la ansiedad cuando sabemos exactamente el origen, o creemos saber qué origen es ese. No lo sabemos a ciencia cierta hasta que no pasa más tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, nos va dando unos indicadores para trabajar. A medida que pasa, pues el proceso, pues, es largo, que además el paciente es evaluado y reevaluado casi continuamente. Aquí todos los días en la reunión terapéutica lo que hacemos es evaluar y reevaluar casi todos los casos, en muchas ocasiones. Bueno, pues nuestro día a día es justamente ese. Luego comen, tienen otras 2 horas de terapia de grupo y 2 horas de terapia ocupacional, muy importante. ¿Eh? Tenemos que enseñar también a estar recorrido. Ellos tienen, bueno, pues tienen mesa de ping-pong, tienen los tiempos muertos que tienen ellos. Pero un paciente, un adicto o una adicta aburrida es muy peligroso. Muy peligroso. Ahora te recalcaré una cosa así. Vale. Bueno, es muy peligroso porque, bueno, si una persona se fuma cannabis y está en su casa, ¿a qué le va a venir? ¿A darse un paseo o a consumir? O a consumir, es lógico. Entonces, nosotros lo enseñamos a aburrirse, a tener paciencia. Y eso es muy complicado. Eso no se hace ni un día, ni en 2, ni en 2 semanas, ni en 3. Eso requiere un cambio largo. Por eso ese cambio se hace en la fase residencial, pero prosigue luego en el tiempo.
Los fines de semana, en cambio, son diferentes. Los fines de semana se levantan, limpian bien sus habitaciones y todo, y luego posteriormente hacen tienen excursiones y demás, ¿vale? Bueno, ellos realmente lo que hacen una actividad grupal, ¿vale? Pues una excursión un poco más larga y demás. Y luego por la tarde pues, televisión y demás, y luego pues el domingo pues igual, hacen limpieza y ya reciben visitas de familiares, ¿vale? Bueno, nosotros además tenemos el recurso residencial lo tenemos diferenciado, tanto la parte sanitaria por una parte, ¿vale? Como la parte residencial por otra, ¿vale? Nosotros detectamos que el estar aquí única y exclusivamente tenían la sensación de encierro como de un hospital. Nosotros no somos un hospital. Nosotros somos un hospital. Nosotros vimos la oportunidad de abrir unas instalaciones aquí al lado, montar ahí el hospital de día y toda la parte sanitaria la tenemos allí en el hospital de día y aquí está toda la parte de dormir, de ocio y comer. Pero en definitiva, ellos aquí es como su sala de estar, llegan y ya vienen descargados emocionalmente. Eso es un plus que va con respecto igualmente a los centros que tienen la sensación de encierro, ¿vale? Obviamente, en el centro que estamos desarrollando ahora de patología, los pacientes no van a tener esa oportunidad porque tienen que estar bastante más controlados. No es que aquí no estén, pero no pueden estar expuestos a algún estímulo y tienen que estar, obviamente, con psiquiatría y enfermería continuamente. No es eso. Los pacientes son independientes, aunque de aquí, obviamente, pues no pueden, por pautas, no pueden salir del entorno sin un permiso. ¿Vale? También hay familias que me preguntan mucho, oye, ¿qué es el permiso? Pero bueno, es que no está trabajando, es decir, está en un tratamiento. ¿Dejamos un tratamiento de cualquier tipo durante un tiempo y luego lo retomamos posteriormente? No, este es un tratamiento de forma inmersiva, 24 horas, 7 días a la semana, 24/7, como se dice ahora, ¿no? Y durante el mismo Bien, me querías puntualizar algo, ¿no? Sí, 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 varias cosas, os he ido notando todo lo que has dicho, para recalcar un poco, o sea, porque lo has dicho todo al final, pero voy a hacer un poco un resumen de lo que has dicho, porque de la importancia, porque mucha gente no sabe qué se hace en un centro residencial de adicciones, con lo cual, como tú bien has dicho, es una enfermedad mental. Digamos que se reconstruye el cerebro de un adicto, se hace que no se deje de pensar todo el día en la adicción. Yo he sido también director de un centro de adicciones. Es verdad que muchas de las personas que han empezado a consumir es algo que la causa es porque se aburría, o sea, no sabía en qué emplear el tiempo. Era una de las causas que a mí más me chocaban. No saben, o sea, no saben lo que tú has dicho, el caos y todas las cosas, no saben, no tienen las riendas de su vida y es algo muy frecuente en todas las personas con adicciones. Con lo cual, lo que has dicho de los hábitos saludables, recuperar los hábitos saludables, algo que nos parece tan básico a los demás, es muy importante. O sea, que tengan un ocio saludable, que sepan cómo emplear el ocio, que tengan talleres, que buscan cosas como rellenar aficiones, lecturas y todo, que sepan emplear en ese tiempo, en esos 3 meses que están encerrados. La higiene personal que tú has dicho, el dormir bien, el tener las habitaciones aseadas, el comer de forma saludable, recuperar todo eso, digamos, que es lo que pierde una persona adicta. O sea, al final recuperar todos los hábitos saludables, dejar de pensar en el consumo, lo que tú has dicho de formar a la familia y reconstruir a la familia y prepararla luego para la salida. O sea, algo también muy importante porque sí que es verdad lo que has dicho, que se rompe el nexo de unión de la familia y las familias llegan pues bastante muy desgastadas cuando la persona ingresa en el centro. Formar a la persona que se ingresa dentro del centro para esa reinserción social, laboral y familiar, o sea, que es la parte que se hace dentro de un centro de adicciones y sobre todo lo que has dicho, o sea, saber rellenar todos los huecos de su vida y saber reorganizar un poco su vida en general. O sea, esa es la labor que tú bien has dicho y que he ido apuntando yo en este papel, que es un centro de tratamiento de adicciones. O sea, no es una secta, que lo que tú has dicho, sino es
no sé si se puede utilizar esta palabra, yo no soy sanitario, sino que es reconstruir la persona física y psíquicamente para la reincorporación a la sociedad. No sé si... Sí, se puede perfectamente. Además, hay muchísimos casos, te digo, sobre todo en el alcohol. En el alcohol a veces parece un cambio milagroso, porque las personas con alcoholismo están tan deterioradas físicamente que, bueno, sorprendentemente a las 3 4 semanas empiezan a mostrarse unos cambios físicos brutales, abismales. Y cuando viene la familia, bueno, uno de los casos más particulares fue cuando trajeron a una persona que no podía subir ni las escaleras. Y justamente estaba arreglando el ascensor, decía la familia, por Dios, que no puedo subir, y ahora verás tú, y ahora no subando. Se solucionó obviamente el ascensor, fue algo de 1 hora. Y cuando vinieron a las semanas posteriores, se encontró una persona que yo le tenía pautado que no cogiera el ascensor. Subía, estaba, obviamente, y la familia se quedó diciendo, pero bueno, ¿y esto? Y bueno, esto pues es que hoy se ha hecho 7 kilómetros en senderismo, vamos, que está genial. No debemos olvidar los entornos. Es decir, no estamos en un núcleo urbano ni en un pueblo. Estamos justamente en mitad de una sierra, perfectamente comunicados a la autovía que tenemos aquí al lado. Y eso también, bueno, hace que las familiares del resto de España pues vengan rápido. Una muestra es la A4, que es la 44, que es la A4, la Nacional Cuarta de Madrid. Granada tenemos a 35 minutos, Jaén a 15, y de Madrid pues son 2 horas y 3 horas como máximo. Y bueno, pues, la verdad que desde un punto de España viene bien, porque no tiene que ser de autovía, irse a no sé qué pueblo. Estamos justo a pie de autovía y eso hace que el entorno natural hace que el paciente, que es donde iba, el paciente se sienta bien, no tenga ningún tipo de estímulo en estos primeros momentos, que tenga paz. Nosotros tenemos aquí alrededor cientos, miles de olivos y un paraje natural, una sierra. Da alegría salir a tu ventana porque cada paciente dispone de su huésped, que es de nuestro residencial o hotel, tiene su habitación, que es doble pero de uso individual, con su aseo, con su televisión, su aire acondicionado, lo quita cuando quiere, y su balcón. Y claro, te asomas y es que ya empiezas con una paz interior o exterior que debe de ir a una interior, ¿vale? Y los entornos son muy importantes, son muy importantes. Digo, nosotros escogimos esta ubicación por eso mismo, tanto porque estamos muy cerquita de muchos puntos y no hay que hacer muchas cosas extrañas para llegar a nosotros, pero además, porque cuando llegamos aquí, olimos el campo, vimos los olivos y estábamos a media hora de Granada y a 15 minutos de Jaén, digo, pues este es nuestro sitio, ¿no? ¿Dónde querría yo ir? Mira, hay una cuestión, Ubaldo, te voy a decir una cosa. Nosotros que aquí una pregunta que un equipo que teníamos varios profesionales que estábamos trabajando. Si tú tuvieras un hijo con adicciones, ¿dónde lo mandarías? Y claro, eso creó dudas, porque no es que no haya buenos centros en España, que lo hay, y no me cabe la menor duda. Pero, claro, la forma o el formato de trabajo tan personal que tenemos nosotros, que la psicología la tengamos, la psicología sea nuestra carta de presentación, pero que sigamos con un modelo contrastado a lo largo de estas últimas décadas y que obviamente ha tenido bastantes cambios porque ha habido bastantes avances, pues no lo tenemos tan claro, no lo tenemos tan claro. Y obviamente me parece bastante más contenido que algunos centros pues, del norte de España que están muy consolidados. Y bueno, pues nosotros, obviamente, quizás pues, estar donde estamos, pues tenemos unos precios bastante más asequibles que otros centros, prestando los mismos servicios y, bueno, con la misma ilusión y las mismas ganas que cualquier centro. Eso no me cabe nada. Sí, está claro. Mira, hay una cosa que es verdad que hay falta de, sí que hay algunos centros más en Cataluña, pero toda la zona que es País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, bueno, nos llama mucha gente, o sea, de dónde hay centros, y le recomendamos pues Madrid o Andalucía, o sea, no, es porque yo creo que es hasta bueno alejarles un poco de todos los círculos tóxicos, llevarles a un entorno natural, porque sí que es verdad lo que tú dices, el entorno natural porque ahora nos explicarás un poco cómo son los primeros días de un ingreso, porque tiene que ser una ansiedad brutal, o sea, una ansiedad ¿y ahora qué hago yo aquí? O sea, y me explicarás un poco si hay diferencia entre adicciones comportamentales o adicciones a sustancias, pero que un ingreso de 3 meses, que me llama gente, pues lo que hemos dicho antes de Santander o de Santiago,
pues mándales a Jaén, un entorno natural. Si son 3 meses, hay que alejarles un poco de todo esto. Si les vas a Completamente de acuerdo. 2 o 3 veces. Completamente de acuerdo. Hay que alejarlo al máximo. Cuanto más, mejor. La gente sienta que la familia tiene lejos. Es que es fundamental. Esa sensación de mi familia está, bueno, está no sé cuántas horas. Sí, pero lo has provocado, tu enfermedad la ha provocado. ¿Vale? Y eso es fundamental, que sean conscientes de que es su enfermedad y tienen que dejar esa enfermedad. Y es cuando además, a veces ese sentimiento de culpa que ellos tienen o esa sensación de no voy a cambiar en la vida porque yo soy así, no, tú no eres así. Tú tienes una enfermedad, vamos a tratarla. Claro, porque supongo, ¿cómo es la primera semana en un centro? Tiene que ser duro, ¿eh? O sea, porque por la ansiedad, por todo, o sea, ¿cómo es? Bueno, depende, hay pacientes que van bien y pacientes que lo pasan mal. Hay unos que vienen con el rosa, que es como lo denominamos, que bueno, pues mi mujer me ha dicho que entre aquí para recuperarla y está, pues, se van a ir. Los consumos, las adicciones, hay diferentes tipos. No podemos olvidar que hay una persona, por ejemplo, un adicto, que consume cocaína nada más que los fines de semana, nada más y nada menos, pero solo fines de semana. Entonces, pues en el día a día tampoco lo echa de menos. Lo que ocurre es que nosotros le explicamos que levantarse un día enfadado o triste, a veces, probablemente tenga mucho que ver con los consumos de hace 3, 4 días y que cuando estás un poco menos rico es porque espera el consumo posterior, ¿vale? Por eso es diferente. Hay unos que vienen con la nube rosa, que es como el argot que se utiliza, y hay pacientes pues, que están pues, muy mal anímicamente y que trabajan mucho con ellos, y hay pacientes que están cerrados, es decir, no tengo conciencia de enfermedad, estoy aquí y estoy castigado. Bueno, pues, nosotros le decimos que aquí no hay guardias, que pueden abrir la puerta y salirse y irse perfectamente. Que nosotros, bueno, lo único que vamos a hacer es la reacción nuestra es hablar con ellos y que recapaciten y que hablen con su familia y recapaciten. Pero no cojamos la piel a nadie para que no se vaya. Obviamente, sí. Lo primero que es ilegal y lo segundo que terapéuticamente no sirve de nada. Así que, bueno, ¿cómo es esa primera semana? En definitiva, en resumen, pues muy dispar para los pacientes, pero lo pasan peor las familias. Sí, no, yo poco personalmente de la familia en estos primeros compases. Que son los que se tienen que desintoxicar también, ¿no? Totalmente. Si yo estoy acostumbrado todos los días a levantar a mi marido, a saber dónde está, estoy preocupado, y ya resulta que llevo 4 días sin saber de él. Me llama, Sí, o sea, manejar todo eso, o sea, bueno, pues... Claro, tu vida está en torno se ha centrado tanto en esa persona que, claro. que gira, orbita en torno a esa persona y que si no está esa persona, pues tu vida carece de sentido, ¿no? Entonces, tienes que empezar a retomar la rienda de tu vida, familia. Por favor. Sí. El adicto es un componente de ese sistema familiar y que tiene que ser tratado, pero el sistema igualmente tiene que ser tratado y de nuevo tener una dinámica completamente diferente. Si no, vamos mal. Por eso pasa lo peor. Muchas veces viene y dice que están sin teléfono móvil. Verás tú cuando se quede sin teléfono móvil. Mira, creo que se me habrá quejado, no el primer día sí, pero el segundo, no, ni el 1%. Sí, está claro. Y está claro que el que entre y el que lo hace obligado, que no aguanta igual la semana y te aparece en casa, si está el centro al lado, te aparece a los 3 días está de vuelta en casa. Otro de los factores... Se le cierra la puerta y vuelta a empezar, no hay problema. Sí. Entiendo que también, o sea, una de las características comunes de las adicciones es que les enseñáis lo que me daba cuenta es que no saben manejar las frustraciones, o sea, digamos que no saben manejar los conflictos, o sea, supongo que les dais herramientas también, tanto a los pacientes, o sea, una adicción al final, no sabes manejar las frustraciones, o sea, entras dentro te lleva un consumo. Y las familias tampoco saben llevar las frustraciones. Supongo que les dais herramientas que son también las frustraciones. Saber manejar esas frustraciones son también las herramientas que hay que darle para cuando salgan después del centro, que son seguramente los detonantes o lo que has dicho antes, el craving, que les pueden derivar al consumo. Claro. Bueno, en definitiva, todo pasa por ese respiro familiar. De verdad es fundamental. Vamos a relajarnos. Está en buenas manos.
o queremos estar, bueno, lo están siempre. La familia se relaje, se tranquilice, sea capaz de vivir sin esa presión continua. Y a partir de ahí vamos recuperando. Vienen a su terapia familiar, hablan con nosotros habitualmente, nos exponen cómo se sienten. Se va provocando unos cambios en esa persona tan dependiente del adicto, ¿vale? Esa codependencia. Tiene que aprender a convivir con una persona con una enfermedad. Entendemos nosotros desde nuestro punto de vista crónica, aunque hay disparidad de opiniones. Pero en definitiva tienes que aprender a convivir y a disminuir los riesgos lo más posible, a proteger al paciente que paulatinamente con los años recuperará una vida normalizada, ¿vale? Es de lo que se trata. Sí, totalmente. O sea, y vamos, y entender que el ingreso de 3 meses es un ahorro brutal en cuanto a las cantidades que se van a dedicar en consumo de la sustancia, en que los problemas legales que van a ocasionar una adicción, los problemas económicos, los problemas laborales, todo. O sea, digamos que yo soy muy partidario de que si el adicto no puede solo, que entre inmediatamente en un centro de adicciones porque es la forma de esa reconstrucción. Ahora, una pregunta. Vamos a ver, Sí. hemos hablado de los 3 meses del ingreso en residencial y que una terapia, digamos que lo que has hablado al principio, que dura un tratamiento de adicciones, luego pasa, pues puede pasar por los pisos o puede pasar al ambulatorio, que dura unos 2-3 años, como bien has explicado antes. ¿Cómo es a partir de los 3 meses? ¿Cómo sigue el proceso? ¿Cómo es para explicárselo Vale, a partir de esos 3 meses se decide, igualmente hay un árbol de decisión, se decide si esa persona, si el paciente está preparado o preparada para su turno familiar o necesita estar en un entorno completamente alejado y opuesto. Bueno, si es el entorno familiar, pues digo, si es de Granada o de Jaén, pues va a su casa y viene periódicamente. Y periódicamente todos los días, en horario de mañana, de 9 con su deporte y todo, hasta las 3 de la tarde. O bien, bueno, si el entorno está controlado, pues en ese caso lo que hacemos es que vuelva a su provincia de origen, imagínate de Madrid, pues acude a un centro asociado a nuestro en Madrid, de nuestra, que seguimos en una línea exactamente, en la cual ya tiene información de ese paciente, incluso que ha sido paciente de ellos referenciados. Y bueno, pues prosigue con un centro de día allí en Madrid, en este caso, y bueno, va todos los días, acude a sus actividades, deporte, etcétera. Ya te digo, cuando hablamos de 2-3 años, en absoluto hablamos de 2-3 años a este ritmo, ¿vale? Sino que la presión terapéutica progresivamente va decreciendo. Hay que recuperar la vida. El punto final, ya te digo, sería empezar el 24 horas, 7 días a la semana, 3 meses, el punto de inicio y el punto final, acudir a terapia de grupo, bueno, o de libre oyente o para ayudar a alguien, pues una vez al mes, no obligado en absoluto, pero lo suelen hacer muchísimo los pacientes, bueno, sin ningún tipo de coste ni nada, pues, bueno, para plasmar su testimonio y ayudar a algunos compañeros porque llevan bastante menos tiempo a proseguir en este proceso. Esto es un proceso y como tenemos que entenderlo con altibajos y con algunos procesos, ¿vale? Son los procesos. Vale, entiendo que al principio, la parte residencial, lo más importante es tanto médicos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, psicólogos, o sea, el equipo multidisciplinar. Y luego, digamos que la figura más importante es el psicólogo, porque al ser una enfermedad psicológica, es el psicólogo la figura más importante que va a estar durante el proceso de los 2-3 años, que como bien has dicho, pues igual se empieza con una terapia semanal, luego al final de 9 meses igual es una terapia quincenal, individual o grupal, como sea, pero digamos que la figura que interviene ahí es el psicólogo, o sea, ya pasamos o hay más participantes. Bueno, sí, por supuesto, el equipo es multidisciplinar. Bueno, yo soy psicólogo, ¿qué te voy a decir? Que la figura la más importante, bueno, obviamente para mí sí, pero
mentiría. El apoyo que te pueda dar un terapeuta que es adicto rehabilitado, que ha pasado por unos procesos de cambio como el propio paciente, esos matices se nos piden al resto de profesionales que, aunque seamos del ámbito sanitario, no hemos pasado por esos procesos. Son capaces de ver y de empatizar de una manera que nosotros no llegamos. Entonces, bueno, no puedes jugar con un equipo de fútbol, con bueno que sea, sin una buena defensa, sin una buena delantera o sin un buen portero. ¿Quién es el más importante? Pues para ganar el partido lo necesito a todos y a los mejores. Yo, obviamente, bueno, quizás por ser psicólogo y haber trabajado también en algún momento en recursos humanos, pues siempre me intento rodear de los mejores profesionales que tengo a mi alcance. Y como tal, en la plantilla que tenemos organizada aquí. Ten en cuenta que casi no hemos hecho ningún cambio, sino que hemos ido aumentando la plantilla, pero siguen siendo los mismos profesionales. Terapeutas, que son adictos rehabilitados, psicólogos, neuropsicología, una área de neuropsicología, que bueno, también es de formación profesional, en la que se está fomentando cada vez más aquí. El psiquiatra es una figura muy importante, porque debe ser un psiquiatra que esté especializado en personas con adicciones. Porque cualquier psiquiatra, por muy bueno que sea, si no es especializado, le va a llegar a un paciente únicamente para intentar conseguir más pastillas, para estar todo el día, pues, para benzodiazepina, para un sonífero, para un ansiolítico, al final lo que querrá que es pues, estar con esa sensación que tenía consiguiendo con su enfermería. Bueno, para enfermería es un factor fundamental, ¿vale? Somatiza muchísimo. Y la enfermería tiene que dirimir muy bien en ocasiones, cuando está utilizando y cuando no, la medicación, en fin. Y la información que le traslada al psiquiatra es importante y no únicamente se la puede dar el terapeuta o el psicólogo, sino que además se lo tiene que dar enfermería, la enfermera en este caso, que es la que ella ve a todos los pacientes todos los días, varias veces. Y esa información se tiene que trasladar a la psiquiatría para que psiquiatría, pues, independientemente de, además, pues sumando al testimonio del paciente, a la valoración que esté haciendo en ese momento de la consulta, pues tenga otra información adicional o para poder darle pues, la medicación que necesite o quitársela. Intentamos, ya te digo, que tenga la menor medicación posible. Es importante, es importante. Me gusta mucho el tabú que ha roto, siendo psicólogo, o sea, se nota que eres muy profesional, porque sí que es verdad que trabajamos con algunos, también trabajamos con terapeutas, como bien dices, rehabilitados de adicciones, que es verdad que entienden la problemática, empatizan mucho con los pacientes, se han formado además en adicciones, pero tienen muy claro una cosa también como tú, o sea, dicen trabajamos con alguno que dice, yo trabajo con mis pacientes, pero también trabajo con psicólogos, porque hay ciertas cosas que yo no estoy cualificado para tratar con ello, con lo cual cuando hay ciertos trastornos o ciertos problemas, yo trabajo unas cosas y le derivo a mi psicólogo de confianza para que trabaje con el mismo paciente ciertas áreas en las que yo no estoy especializado porque pues puede ser algún trastorno o puede ser otras cosas que, digamos que lo que hablamos del equipo multidisciplinar, o sea que al final, digamos que hay que apoyarse unos profesionales en otros y hacerlo, como bien has dicho, te he oído otras veces, o sea, vamos cada vez más profesionalizando lo de las adicciones. Antes las adicciones yo creo que era más hablar de drogodependientes, hablábamos más de un sector más precario, más tirado hacia la heroína, y digamos que ahora en las adicciones nos hemos dado cuenta que estamos ya casi todos metidos. Ahora con otras adicciones como la ludopatía pues nos puede llegar a cualquiera, o el alcohol, que son consumos y crear equipos multidisciplinares y avanzar cada vez más en profesionalizar me ha parecido me ha gustado como has metido equipos multidisciplinares durante todo el proceso, no solo durante la parte residencial. Otra pregunta. Sí. ¿Qué perfil os viene más al centro para tratamiento residencial? O sea, ¿cuál es el perfil va cambiando dependiendo de la época y es decir, nosotros hemos tenido épocas en las cuales el perfil era gente bastante más joven de cannabis.
luego, bueno, por devenir, pues hubo bastantes más pacientes pues, de cocaína un poco más mayores o de alcohol. Entonces, casi va por temporada, no te podría decir. Es decir, parece que hemos inaugurado la temporada de los chicos jóvenes. Nosotros tuvimos hace unos meses una explosividad de chicos muy jóvenes de cannabis. Bueno, yo lo relaciono mucho también con la pandemia, ojo, porque en pandemia, en entornos controlados, los pacientes de alcohol y cocaína estaban en casa y no ocasionaban conflictos familiares, ¿vale? Bueno, estaban allí, bebían y demás, pero tengo mi marido y mi mujer allí, bueno, pues no me da ruido. Pero claro, los chicos en casa, los padres ya nos damos cuenta que están consumiendo cannabis. Ya huele, huele. huele. Se tiene que salir un momento, o se escapa. Es cuando estamos en problemas. Justamente ahí es cuando nosotros hubo una curva de entrada de pacientes bastante más jóvenes, porque los padres, las madres, se dieron cuenta que había un problema en casa, porque cuando van al parque y demás, pues el niño venía o la niña y no hay ningún problema. Pero estando en casa sí se encuentra. En cambio, como adulto, pues justamente el problema casi había desaparecido porque no provocaba conflictos familiares, porque estaba en casa. Entonces, justamente ahí, te digo, hubo un punto de inflexión. Se mantiene casi a día de hoy, aunque ya se está equiparando de nuevo, pero es que se está dando cuenta que es un problema. El consumo de cannabis en las edades jóvenes es un problema. Y eso es un debate que habría que abrir en la sociedad, independientemente de otros debates que haya que abrir, pero eso es muy serio, es muy serio. Mira, provoca muchísimos trastornos mentales, depresiones al medio y largo plazo, incluso a corto plazo, trastornos psicóticos. Sí. Es muy peligroso el cannabis. Mm. Es muy peligroso, es muy peligroso. A nivel mental es muy peligroso. Yo lo que me encuentro en consulta son pacientes con 25, 26 años que no consumen, pero le ha provocado unos daños irreversibles porque cuando empiezas con la anamnesis y el historial clínico, pues percibes, detectas, te cuentas que ha estado consumiendo cannabis durante muchos años, no uno al día, ¿cuántos años? ¿Cuántos días? ¿Cuántos ha fumado? Pues Sí, mucho. Entonces, tiene mucha inestabilidad emocional. Y hay muchos pacientes que tratamos en la clínica de psicología y ya, pues, la pegatina de ser una persona con un gran consumidor de cannabis. Claro, no ha desarrollado una adicción que la ha dejado, no es lo habitual, pero sí que es verdad que los residuos ya han quedado, ya ha quedado el todo. Y eso hay que tratarlo. Y es lo que intentamos ayudar ya en esa fase, ¿no? Ujú. Está, José David, o sea, creo que vais a abrir, o sea, evidentemente el centro que tenéis de equilibrio no es para mayores de edad, o sea, que entiendo. Creo que estáis abriendo un centro para menores o algo así, ¿puede ser? Bueno, tenemos un proyecto, Sí. efectivamente, tenemos un proyecto de un centro para menores. Lo que pasa es que, bueno, eso está todavía, el proyecto nosotros lo tenemos desarrollado, aunque, bueno, administrativamente la burocracia es tan tediosa que nos está costando muchísimo trabajo el arrancar, igual que nos ha pasado con la salud mental. Nos pasa tantos trámites burocráticos que es muy complicado. Soy, Lo soy, conseguiremos con paciencia. Además, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. sí, Entonces, sí, sí. nosotros le pedimos a los pacientes, a las familias, que sean capaces de ser pacientes, que sean capaces de tener paciencia, de desarrollarla. Pues igual, nosotros ya en esto lo tenemos que aplicarnos a nosotros mismos, que a veces caigamos en la desesperación de la burocracia que es muy Sí, tediosa. sí, lo sé. Pues la verdad que sois muy valientes, o sea, he visto el crecimiento de todo lo que tenéis, vuestra expansión, tratar patologías duales, o sea, que son cosas ya que necesitas profesionales muy cualificados, y el intentar abrir un centro de menores me parece ya como una locura, o sea, una locura, pero que es verdad que hay un problema, pero entiendo que si un mayor adicto no reconoce una adicción, un chaval de 16 años, supongo que estos centros tienen que ser de interno obligatorio, o sea, por medidas judiciales o algo, Bueno, es de libre. los centros que nosotros barajamos normalmente, el de menores, en principio no va tanto por territorio, sino por gran cambio de menor, que obviamente tendrá conducta más disruptiva.
pero a fin de cuentas, pues como si fuera, no sé, un centro, un colegio de internos, ¿no? Va más por esa línea, ¿vale? Obviamente, pues bastante más controlado en el área de psicología, sabiendo que hay trastornos de conducta. Y bueno, pues que no se desarrolle, a lo mejor no se ha desarrollado una adicción, sino hay un gran consumo de sustancias, pero a lo mejor no es adicto, no ha desarrollado esa adicción. El programa es muy parecido, pero obviamente adaptado al desarrollo. Y, bueno, debe tener también una carga académica. Claro. No, no, Menores, y bueno, me parece hay un que, hay proyecto. que intervenirlo de otra forma por parte, pero igual por otra. La familia, igual, si la familia está con nosotros, si está nuestro equipo, vamos bien. Si no está nuestro equipo, vamos mal. Sí, sí, no, no, me parece un proyectazo, además ampliable a nivel nacional, porque es verdad que la parte educacional, la parte de formación que se emplea gran parte del Plan Nacional sobre Drogas, al final es concienciar y educar a todas estas personas menores, sobre todo ahora con otras adicciones que nos están comiendo, que son las nuevas tecnologías que no sabemos cómo van a evolucionar, no sabemos las consecuencias ahora que puedan tener yo mismo. O sea, igual estoy delante de una pantalla durante 8 o 9 horas. Sí, O lo que tú bien has dicho, o sea, que los consumos prematuros, que la gente no es consciente de los consumos prematuros, luego van degenerando en trastornos grandes a lo largo del tiempo, con lo cual es ese proyecto que yo espero que salga adelante porque es un proyectazo, concienciar a esa gente menor, educarlas, formarles, apoyar a las familias y todo eso, digamos que tendría que ir, o sea, más podría ir muy de la mano del gobierno de Andalucía, porque al final yo creo que es algo que nosotros como padres estamos un poco desatendidos porque no sabemos cómo pues los consumos de alcohol. Ahora pues los niños con 14, 15 años ya están empezando con los consumos de alcohol. O sea, nos viene una nueva generación que no sabemos cómo trabajar con ella. O sea, no sabemos, no estamos educados nosotros tampoco como familias con esos menores. no. Es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Bueno, cada estructura familiar es completamente diferente, pero tener un hijo o una hija que te conteste, que pegue patada a una puerta o que consuma, que cuando ya nos damos cuenta que hay un consumo de todo esto, es muy difícil. Las emociones, los sentimientos, nuestro hijo, nuestra hija, la queremos tanto que nos resistimos a creer que hay un problema tan grave detrás. Y hay que ser duro, hay que aplicar, mira, aquí le denominamos amor duro. Y fíjate que estamos contrastando pues dos conceptos completamente diferentes, porque nosotros identificamos el amor como algo, una ternura, y la dureza justamente con todo lo contrario, ¿no? Una rigidez. Y aplicar el amor duro es complicado. Justamente es lo que intentamos trasladar a las familias, que lo apliquen. Que lo apliquen si quieren salvar a su hijo o a su hija, que lo apliquen. Ahora, es el momento. Luego, más tarde, pasa otro tipo de centro y quién sabe, si luego, posteriormente, si no es tratado en su momento, te va a acabar pues, en un centro como el que estamos desarrollando en este momento. Mentales, pues, patologías duales y una adicción y con un trastorno mental. No se nos puede olvidar que son las sustancias que consumimos no son inocuas. No caen en nuestro cuerpo y únicamente es desintoxicarnos, como si fuera una dieta detox. ¿Qué va? Para nada. A nivel neuropsicológico hay unos cambios y provoca unos daños que en ocasiones son irreparables y que tienen que ser atendidos por los profesionales adecuados. No únicamente con el terapeuta adicto rehabilitado, que es un gran profesional, el psicólogo o psicóloga, que son muy buenos profesionales, ni el psiquiatra, ni el psicólogo tiene que realidad. ¿Para qué tenemos que llegar a esos extremos? A veces tenemos que tomar esa medida antes para no llegar a esos finales. Porque esos años que se pierden por el camino no es igual un chico con 19 años que comienza el tratamiento con nosotros, una persona con 40 años. No es lo mismo, ya ha perdido media vida, ya. Y la frustración que tiene de que otros compañeros, compañeras, conocidos o conocidas tengan una vida bien estable, esa persona no termina de encajar.
Es duro. Por eso los años tempranos son fundamentales para nosotros y creemos que podemos intervenir bien. Me parece un proyecto buenísimo y muy ambicioso. O sea, Sí, la verdad que sí. lo seguiré. O sea, yo como padre, o sea, al final, como padre y todos los cambios que ha habido de lo que tú dices, de la pandemia, la facilidad de los ansiolíticos que tiene todo el mundo, el cannabis, las nuevas tecnologías, el acceso a los juegos. O sea, al final, digamos que apostar, o sea, cualquier joven puede apostar y puede, ya sabemos lo fácil que es engancharse. O sea, pues nos viene una que no sabemos manejar y seguramente los padres no sabemos detectar, y cuando detectemos, ya sea tarde, ya sea todo, o sea, necesitamos recursos y necesitamos herramientas para poder trabajar todo esto, y bravo por vosotros, porque me parece muy interesante Muchas gracias. y de mucho valor. O sea, porque es que yo conozco un centro en Barcelona que hace algo parecido, pero no conozco nada más en España. O sea, alguno más habrá, pero es raro, y cuando es algún centro, son centros cerrados y ya, pues ya son graves. O sea, no son tan educacionales, o sea, como pretendéis abrirlo. Pues, José David, una última pregunta. ¿Una adicción segura? Bueno, la adicción es para nosotros lo consideramos cuando una adicción como tal un trastorno crónico. Ya digo, hay disparidad de opiniones profesionales al respecto, ¿vale? Lo que sí es cierto es que es controlable en casi todos los pacientes. Es de lo que se trata, que sean capaces de controlar esos impulsos para un consumo. El sueño de un paciente es consumir muy poquito. El que le gusta, el que es adicto al alcohol, su sueño es beberse unas cervezas con los amigos y poco más. Pero no es capaz. No es capaz. La realidad es que y no puede parar y ya en ocasiones por cocaína, etcétera, etcétera. Por ponerte un ejemplo. ¿Es controlable y puede recuperar su vida? Sí, la mayoría de las ocasiones. Curar, bueno, curar es relativo. Si es capaz de consumir y no entrar en esa espiral de esa adicción que tenía anteriormente, pues podríamos considerarlo curado. Pero yo estimo que lo que tiene que ser es controlado y que sea capaz de controlar esos impulsos, ¿vale? Eso es lo fundamental. Y que recupere su familia. Siempre insisto en ese aspecto. Perfecto, pues nada, José David, un placer. Pues oye, igualmente. Encantado de verdad de hablar con vosotros, contigo en este caso. Y bueno, que para lo que quieras, que aquí estamos, de verdad, que nos llaman muchas familias y atendemos a muchas familias, y no únicamente para que entre en tratamiento con nosotros. Nosotros prestamos ayuda y la opinión y no hay problema, ¿vale? Porque, bueno, pertenecemos a un sector social y nos apasiona además nuestro trabajo y ayudar a la gente. Eso es lo primordial, ¿vale? Sí, yo la verdad que igual que tú, ¿eh? Yo recomiendo eso. He aprendido mucho contigo, o sea, aprendo, yo no soy sanitario, tú eres el profesional aquí, el que realmente sabe. Y yo recomiendo también a las familias, seres queridos, que os llamen. O sea, al final que os llamen, o sea, que se pongan en manos de profesionales, por lo menos que consulten. O sea, que, que hablen y que trasladen el problema, que al final son los profesionales los que pueden Bueno, somos los aconsejar. que valoramos al final, es decir, somos los que valoramos y damos nuestra opinión y bueno, le comentamos cuál es el programa que nosotros utilizaríamos o intervendríamos con ese paciente. Que hablen, que cuenten, que nos digan, estamos aquí para ayudar. A lo mejor hay un problema en casa y no lo saben y va a ser bastante más complicado. O a lo mejor, oye, no lo hay, es algo que en algunas sesiones de psicología pues se puede reconducir. Que también ha habido casos, ¿eh? Ha habido un caso que mostraba conductas disruptivas el joven y finalmente no había tampoco ningún problema tanto como para un ingreso en un centro, ni mucho menos, ¿vale? Era bastante más simple porque la estructura familiar es muy complicada. Y nosotros como padres cometemos muchísimos errores, muchos errores. Y somos duros a veces cuando ya toca y no somos comprensivos cuando no toca ya.
En fin, no somos perfectos, no nos damos mal como padres y efectivamente hay muchos problemas al respecto. Y a veces con algunas terapias con el chico y la familia y de conducción de algunas cosas es suficiente, siempre y cuando no haya un consumo detrás, ¿no? Si hay un consumo y no va detrás, pues hay que colocarlo. Perfecto, José David, pues muchas gracias Oye, que muchísimas gracias, de verdad, que Ujú. estamos, por lo que